Muy buenos días, compañeros. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Perla Graciela Arias León y el tema es Fundamentos de la homeopatía en las corrientes filosóficas. El tema que a mí me tocó es el vitalismo. En la filosofía, el vitalismo se originó a finales del siglo XIX y surgió como una clara respuesta a la industrialización y al positivismo. La homeopatía nace en el vitalismo y sus principios se rigen por esta vertiente del pensamiento. Aún hoy es difícil pensar la homeopatía sin remitirse al vitalismo. Ahora bien, desde un punto de vista trascendente podemos decir que la sabiduría en la medicina no tiene ideologías que defender, no tiene dogmas ni doctrinas en las cuales creer, no postula ideologías ni sistemas de creencias. Lo que hace a la sabiduría es la experiencia de conocer las tradiciones del mundo, la historia y el devenir de la medicina. Se es un buen homeópata al trascender las limitaciones y acercarse un poco a la verdad mediante esta sabiduría. Nunca debemos dejar de aprender. Y el vitalismo es una doctrina que tiene mucho que ver con la rama de la homeopatía. Y es en este sentido que abordaremos este tema. Su etimología, la palabra vitalismo tiene sus raíces latinas y sus componentes léxicos son vita, vida, al, relativo a, más el sufijo ismo, doctrina. Y del francés vitalisme, de vital, vital e isme, del sufijo ismo, para asignar a los términos científicos o proceso patológico. Entonces el vitalismo es una doctrina relativa a la vida. Dentro de sus conceptos, es la doctrina que explica los fenómenos biológicos por la acción de las fuerzas propias de los seres vivos y no solo por los de la materia. El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida de sus consecuencias. Ve la vida como la principal realidad y se esfuerzan en entenderla, pero no tienen uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida. Algunos autores principales del vitalismo fueron Willem Dilthey, Friedrich Nietzsche, Henry Bergson, José Ortega y Gasset. Y uno de los principales defensores de la doctrina del vitalismo es Friedrich Nietzsche, que fue un contemporáneo de lo que es el siglo XIX. Él es filósofo, poeta, músico y un filósofo alemán. Nietzsche nos invita a vivir la vida de una forma tal que la deseemos vivir una y otra vez. Algunos de los factores que llevaron hacia el vitalismo a Nietzsche fue en la época de la industrialización y el positivismo. En la industrialización hubo grandes progresos científicos y técnicos, tenían una confianza extrema en la ciencia y en la razón. El positivismo se refiere que el único conocimiento verdadero es el científico y el único conocimiento válido para el progreso social es la racionalidad de la ciencia. La ciencia había hecho al hombre de su mano y muchos pensadores comenzaron a preguntarse por la existencia humana. Y es allí donde se le pone foco a lo que es la palabra voluntad.
y no en las capacidades racionales. Y uno de los principales promotores del vitalismo fue Schopenhauer, y Nietzsche fue su discípulo. Y la doctrina del vitalismo influye mucho en la filosofía occidental, que más bien es como la filosofía religiosa. Ellos dicen que el mundo no tiene razón ni sentido, sino solamente la voluntad de vivir. Es el deseo de vivir para seguir viviendo. Nietzsche dice: la razón no debe dejar de regir la vida humana, porque ella no es capaz de ser responsable de la realidad, porque la realidad no es racional. Nietzsche dice que la filosofía occidental no goza esta vida porque cree en una vida eterna, y Nietzsche dice que solo la vida terrenal es la verdadera. Algunas de las obras redactadas sobre el vitalismo de Nietzsche son La muerte de Dios, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, Ecce Homo, El origen de la tragedia, El anticristo y Genealogía de la moral. Nietzsche no era un ateo. Pensaba que Dios era un hombre noble que nos indicó cómo vivir, pero cuando muere, el Evangelio muere con él. Él dice: te toca a ti vivir tu vida, no bajo su sombra ni los lineamientos de este personaje. En esta lámina vemos el problema filosófico, la crítica y las propuestas que Nietzsche ofrece. El problema filosófico de la realidad, la crítica, es el dualismo metafísico platónico, ya que para Platón el mundo debía ser perfectamente racional y ordenado. La propuesta del vitalismo, del poder, voluntad de poder, Nietzsche dice que cuando se refiere a la voluntad de poder, es de ser más, de vivir más, de imponerse a una fuerza ascendente. Él habla del poder para crear, de hacer su propio deseo. No era nada impositivo, era algo que naciera de sí mismo. El siguiente problema fue el problema del conocimiento. La crítica fue la ciencia del positivismo. Y la propuesta que Nietzsche ofrece es el perspectivismo. Ante la razón, Nietzsche propone la intuición. Él echa por tierra todo lo que es el racionalismo. El siguiente problema es el ser humano. La crítica, la idea platónica cristiana que decían que el hombre debía de actuar de una forma racional. La propuesta de Nietzsche es la idea del superhombre. Él habla de la superación de la moral. Llegas a ser tú, no lo que quieran otros. El superhombre es el nuevo Dios que ilumina la vida. Se libera de las creencias antiguas y se basa en su voluntad de poder. No cree en Dios ni en nada que esté encima de él. Es libre e individualista. Se atreve a vivir su propia vida conforme a sus deseos, creando sus propios valores y siendo dueño de sí mismo. Es espiritual y no racional. Nietzsche ofrece 3 formas de transformaciones para poder desarrollar al individuo, es decir, para purificarse y olvidarse del antiguo, y lo representa con 3 animales, con el camello, el león y el niño. El camello obedece ciegamente, arrodillándose ante la ley moral. Renuncia a su libertad,
Se lamenta, se le dice cómo debe ser, cómo debe comer, cómo debe vestir, y se aferra a esta condición, pero cuando se cansa, se transforma en león. Deja atrás la condición de camello y se transforma en un león. Lucha contra un dragón, el dragón del de tú debes, refiriéndose a la moral social. Este león se rebela, se empodera, crea su propio destino y al imponerse se transforma en un niño. Este niño es libre de normas y reglas, juega con las reglas, crea nuevas formas de expresarse, es libre de prejuicios y lo más importante es que desea superarse. En resumen del superhombre, voy a dar 5 puntos. Número 1. Libertad respecto a la moral de esclavos. Fidelidad del sentido de la tierra. Creación de nuevos valores que superen a los viejos. Dominio sobre la vida y el destino. Deseo del eterno retorno, es decir, recupera el amor por la vida. En sí llegas a ser tú y no los que otros quieren que tú seas. El siguiente problema fue la moral platónico-cristiana, que él la denomina moral de esclavos, y su propuesta fue la moral vitalista, moral de los señores. Aquí se refiere a la moral platónica cristiana. Nietzsche dice que el dominio del cuerpo y las pasiones va contra la vida. Él dice que el cristianismo restringe los instintos, promete un premio que no existe. Y esto surgió cuando hicieron a un lado al dios Dionisio y se centraron solo en Apolos, que Apolos es el dios de la moderación, de la obediencia, de la represión de los instintos. Nietzsche dice que esta es una forma de gente débiles y oprimidas, y es a lo que él denomina moral de esclavos. En cambio, al dios Dionisio es el dios del exceso, de la libertad, de la exaltación de los instintos. A esto él le llama moral de los señores. El problema filosófico de la religión, la crítica era el cristianismo y su propuesta fue el eterno retorno. El cristianismo decía, el mundo en el que vivimos no es el verdadero. Por eso el ser humano anda amargado, triste, sin sueños, vive como se lo imponen y desea vivir en el mundo del más allá. Nietzsche decía que el cristianismo había envenenado a la humanidad, ofreciéndonos una moral de esclavos. Nos piden que suframos y que nos resignemos. Nietzsche decía, el único mundo que existe es el terrenal, es decir, goza la vida aquí. También decía Nietzsche, al morir la religión, nace el nuevo hombre. Desea el eterno retorno. Se llena de gozo al saber que desea vivir su vida una y otra vez por la eternidad. Construye su propia verdad. Le dice sí al eterno retorno. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Cómo actuarías si supieras que tu vida se va a repetir una y otra vez? Al menos yo la viviría con alegría y con plenitud. Las características del vitalismo. Número 1. Entendía la realidad como un proceso. Afirmaba que la libertad era la esencia del hombre. Abandonaba el concepto tradicional de la razón. Nietzsche echó por tierra todo lo que se refería a la razón. Tenía dos manifestaciones principales. Una era de carácter científico, creada en contra del mecanismo materialista.
La segunda era una manifestación filosófica o filosofía de la vida. Características del vitalismo según Nietzsche. Dios ha muerto. La transvaloración de valores y el superhombre. Nietzsche decía que Dios ya había muerto y con él todo lo que a él se refería. Y menciona, tú debes de vivir tu propia vida. En la transvaloración de valores, él decía la verdad no es absoluta. Y en el superhombre, dice que debe de ser libre de todo prejuicio, debe de vivir su propia vida. Dios ha muerto no quiere decir literalmente que Dios está efectivamente muerto. Es la manera de Nietzsche de decir que la idea de Dios no es capaz de actuar como fuente del código moral o teológico. De esta manera, la pérdida de una base absoluta de moralidad conduce al nihilismo. Y aquí nos explica lo concerniente al nihilismo. Para Nietzsche, el nihilismo se entiende como el proceso histórico de desvalorización de los valores considerados como supremos, acontecimiento que se basa en el hecho anunciado por este de la muerte de Dios. Esto significa el fin del mundo suprasensible, considerando como verdadero desde donde provenían los ideales que sustentaban las creencias y el accionar del hombre. Este hecho se produce fundamentalmente porque el mundo suprasensible llega a ser impracticable en el mundo sensible, por lo que el hombre comienza a parecer la falta de metas, fundamentos y objetivos. Para superar esto, Nietzsche plantea la necesidad de establecer una nueva instancia valórica que se fundamente en el ente mismo y no en algo que esté más allá, por lo cual se debe establecer una total transvaloración de los valores ya existentes orientada por el principio de la voluntad del poder. Es decir, Nietzsche decía, cada persona debe crear sus propios valores. En resumen, podemos ver que el superhombre es un hombre nuevo que aparece tras la muerte de Dios. Nietzsche lo concibe como el individuo fiel a los valores de la vida, al sentido de la tierra. Es decir, que si no permitimos la muerte de Dios, vamos a seguir viviendo en la esclavitud. Las características que Nietzsche atribuye al superhombre y que pudieran dar pie a esta interpretación son las siguientes. Nietzsche fue contrario al igualitarismo, tanto del igualitarismo implícito en el punto de vista cristiano. Para este todos somos iguales, pues somos hermanos al ser hijo de Dios. Como al igualitarismo defendido por el movimiento socialista, cada vez más pujante a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hay hombres inferiores y hombres superiores. El superhombre pertenece a este segundo grupo, al de hombres superiores. Los débiles y malogrados deben perecer. Artículo 1 de nuestro amor a los hombres. La figura del superhombre no se puede separar de la consideración general nietzscheana relativa al platonismo y la muerte de Dios. Implica una concepción filosófica y una teoría de la historia ajena por completo a las ideas nazis. El hombre al que hay que superar es al que se somete a los valores tradicionales,
a la moral del rebaño, a la moral basada en la creencia de una realidad trascendente que fomenta el desprecio por la vida. En conclusión, el vitalismo nos propone conectar con la realidad de una manera humana. Por eso intenta no emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que pretende centrarse en percibir la realidad a través de las sensaciones, sentidos, emociones e impulsos. El vitalismo toma consideraciones de tipo emocional e intenta darle un sentido espiritual al ser, mas no religioso. Intenta darle explicación a la existencia humana basándose en la vitalidad intrínseca del ser, con lo que está haciendo a un lado a Dios mismo como el origen de toda creación existente. Fuera de todo lo demás, es de esa vitalidad donde entra la homeopatía a darle un lugar que repercute en su aplicación. Una de las frases que Nietzsche decía: lo que quieras, has de quererlo de tal manera que quieras también su eterno retorno. Nietzsche nos invita a celebrar la vida. Estas son las referencias bibliográficas y les agradezco su atención y espero que esta información pueda ayudarles. Muchas gracias.